Dentro de los ejes de discusión, yo me voy a limitar a un aspecto un poco más preciso, que es el vinculado al constitucionalismo y poder económico, que tiene que ver con una línea postdoctoral que tengo hace algunos años. Y si tengo algo de tiempo, calculo que no, referirme un poquitito a la cuestión de la participación popular. El 1 de marzo del 2015, que fue el último discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, Cristina Fernández retomó un titular del diario La Prensa. El titular del diario La Prensa decía: Cristina deja un país muy incómodo. Cristina retomó eso, y no voy a citar textual, pero dijo algo así como que dejaba un país muy incómodo si se quería regresar a las políticas neoliberales. Lo que voy a tratar de sugerir es que el diseño constitucional argentino es un diseño absolutamente cómodo para llevar adelante políticas neoliberales, y voy a marcar algunos déficits en los proyectos de reforma constitucional que desde el 90 para acá se fueron presentando en Argentina, y marcar algunas novedades que creo que tienen los procesos constituyentes en Venezuela, en Ecuador y fundamentalmente en Bolivia, para pensar un diseño constitucional no solamente pensado para limitar y regular al poder político, sino también para limitar y regular al poder económico. Antes de eso, una pequeña precisión. La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué limitar el poder económico y no solamente el poder político? Vemos en los procesos constituyentes del siglo XIX y del siglo XVIII también, el gran objetivo tenía que ver con la limitación de los poderes políticos. Si uno revisa distintos informes, acá hay diferentes metodologías, uno puede decir que más o menos de las 100 economías del mundo, 50 son corporaciones, las otras 50 son estados. Entonces, si el objetivo del constitucionalismo es limitar o exigir algunas cosas al poder, ya no podemos seguir pensando que el poder es solamente poder político, sino también tenemos que seguir pensando, o tenemos que empezar a pensar que el poder es quizás fundamentalmente económico. Y quizás con un agregado más: el poder político tiene algo más de legitimidad, podemos discutir cuánta, que el poder económico. Si el poder económico tiene menos legitimidad que el poder político, el esfuerzo de los diseños constitucionales tiene que estar mucho más pensado en cómo limitar y regular esos poderes que por definición son ilegítimos, que aquellos que en principio podemos pensar que son más legítimos. Yo diría que en el caso argentino, debemos pensar los diseños constitucionales en función de cómo regular los poderes económicos ha sido una gran deuda pendiente. Si uno revisa los proyectos de ley que se presentaron para reformar la Constitución desde 1990 hasta el año 2015, uno encuentra que en total se presentaron 73 proyectos de reforma constitucional, de los cuales solamente 9 dicen algo, y después podemos discutir qué es ese algo, pero para mencionar solamente el número, dice algo sobre la regulación del poder económico. Es decir, que en principio es esto, es una gran deuda pendiente de los proyectos constitucionales en Argentina pensar una constitución como límite a las grandes corporaciones. De 1990 hasta el 2015, los 2 años donde más se presentaron proyectos de reforma constitucional fueron el 93, porque en diciembre del 93 se sanciona la ley 24309, que es la que de alguna manera habilita la reforma del 94, y en el 2002, porque bueno, el país estaba prendiendo fuego y parecería ser que una reforma constitucional podía apagar un poco ese incendio. En 1993, solo 4 de 16 proyectos dicen algo sobre la necesidad de regular el poder económico, y de los 12 proyectos que se presentan en 2012, plena crisis neoliberal, solamente 3 marcan la necesidad de alguna manera de regular el poder económico. Es decir, en todos esos momentos ha sido un gran déficit cómo pensar una reforma para no solamente regular y limitar al poder político, sino también al poder económico. Y esto se mantuvo durante los 12 años del gobierno del Frente para la Victoria. Digamos, si uno revisa los discursos de Néstor y de Cristina en la apertura de sesiones del Congreso, en todas, menos en el 2008, hay críticas a las políticas neoliberales, a la política de los 90, con distintos nombres y con distintos énfasis, en todas hay. Ahora, en los 12 años de gobierno, el Poder Ejecutivo no elaboró ningún proyecto de reforma constitucional, y de los 8 proyectos que se presentaron entre el 2013 y 2015, solamente 2 fueron presentados por legisladores del Frente para la Victoria. Es decir, ha sido un gran déficit
pensar en un diseño constitucional que limite las políticas neoliberales, que incomode, como decía Cristina, las políticas neoliberales, o como se decía por aquel entonces, tratar de pensar que los procesos son irreversibles. Bueno, los procesos son reversibles, hay veces que se puede volver muy cómodamente a ciertas políticas, y yo creo que un gran déficit de todo ese periodo fue pensar que la Constitución podía incomodar, no impedir, pero sí incomodar el regreso a algunas políticas neoliberales. Eso, por lo menos en todo el periodo, y yo diría que en general, por lo menos en los últimos 30 años de historia de proyectos constitucionales, e incluso el pensamiento constitucional en Argentina, ha sido una gran ausencia. Y ahí quisiera decir dos cosas. Digamos, no es tan ajeno a la historia del constitucionalismo la cuestión de diseñar un poder político, pero también un anclaje económico. Algo eso está en la obra de Alberdi, digamos, tanto en las bases como el sistema económico y rentístico, que es de un año después de la Constitución. Alberdi claramente piensa la Constitución como un programa económico, no solamente como un programa político. Y esto en general aparece, o las discusiones económicas aparecen de los sectores más radicales o más a la izquierda, diríamos, en los procesos constituyentes del siglo XIX. Digamos, en América Latina los procesos constituyentes del siglo XIX son pactos liberales conservadores, digamos, pactos de caballeros liberales conservadores. En el caso de Argentina, la Asamblea Constituyente del 52-53 estaba integrada solamente por varones que tenían cuatro profesiones. Eran militares, curas, abogados, 3 a 3 profesiones. Y en general, si bien entre liberales y conservadores había varias diferencias, había un punto en común, que es que los sectores populares no podían participar de la política. ¿Sí? El diseño constitucional del siglo XIX en América Latina no fue para facilitar la participación, sino para rechazar esa participación popular. Y uno de los grandes argumentos, tanto de liberales como de conservadores, era, bueno, si aquellos, o si hay ciertos sectores poblacionales que ni siquiera tienen bienes materiales para poder subsistir, ¿cómo se van a encargar de los aspectos políticos? Ese argumento fue la llave para un contraargumento de los sectores más radicales en los procesos constituyentes. Estoy pensando en Mariano Otero en México, en Murillo Toro en Colombia, por ejemplo, que decían completamente lo contrario. Si no tienen medios materiales para participar en la política, lo que hay que hacer es dotar de medios materiales a los sectores populares para que puedan hacerlo. Y después, en toda la oleada del constitucionalismo social, aparece la Constitución como un dispositivo, como un mecanismo para regular o para mejorar algunos aspectos económicos. Vía, sobre todo, la inclusión de derechos económicos, sociales y culturales, vía algunos monopolios estatales en algunos aspectos de la economía, en particular de los recursos naturales o de los bienes comunes. ¿Cuál fue, creo yo, y para no extenderme demasiado, la novedad de los procesos constituyentes de Venezuela, de Ecuador y fundamentalmente de Bolivia? En primer lugar, que fueron procesos constituyentes, sobre todo el de Bolivia, construido desde las bases populares. Digamos, en ninguno de los 3 casos es que a Chávez se le ocurrió que había que hacer una reforma constitucional o que a Correa se le ocurrió, y mucho menos a Evo Morales. Esas son agendas construidas popularmente. En el caso de Bolivia, por organizaciones indígenas. Hay organizaciones indígenas que no tienen ni alfabeto, pero levantaron en ciertos momentos de disputa contra las políticas neoliberales la bandera de la reforma constitucional y de la Asamblea Constituyente. Y sobre todo, en el caso de Bolivia, lo que hay es una participación popular muy nítida al interior de la Asamblea Constituyente. Hay una anécdota que cuenta un antropólogo que se llama Salvador Schlavenson, en un libro que se llama El nacimiento del Estado plurinacional, que él hizo un trabajo etnográfico sobre la Constituyente y cuenta una anécdota. El 6 de agosto del 2006, cuando empieza a sesionar la Asamblea, hay 2 cholas sentadas sobre la vereda, viene la policía, le dice a las cholas córranse que vienen los constituyentes, y las cholas le dicen no, nosotras 2 somos constituyentes. Esa es la fotografía de la Asamblea Constituyente de Bolivia. En los 3 casos, pero sobre todo en el de Bolivia, son procesos eminentemente populares, que después las estructuras políticas y estatales han burocratizado algunas de esas lógicas y demás, pero en principio es eso. Y el segundo dato característico es que los 3 se construyen como dispositivos para frenar el neoliberalismo. No, si uno revisa las manifestaciones desde 1999 en adelante en Bolivia,
que se dio la guerra del agua, la guerra del gas y otros procesos de resistencia. Lo mismo en Venezuela y también en Ecuador, aparece con mucha recurrencia, sobre todo en Bolivia, pero aparece con mucha recurrencia esto que dijo en algún momento Rafael Correa: necesitamos una nueva constitución para salir de la larga noche neoliberal. Y eso estuvo, por lo menos conceptualmente. ¿Cómo se plasmó? Y con esto voy cerrando, y acá me dedico sobre todo al caso boliviano. En el caso boliviano hubo, diría yo, como dos grandes ejes de incorporación de esta idea de pensar la Constitución como un límite a las políticas neoliberales. Una es poner freno a algunas políticas muy vinculadas a la transnacionalización de la economía y también a la transnacionalización de los focos de producción jurídica. Si uno revisa las políticas neoliberales en la década del 80 y el 90 en América Latina, en general la política de inversión está atravesada, o está, digamos, de las grandes corporaciones, está caracterizada por dos cosas. Primero, por permitir una salida muy rápida o casi automática de los flujos de capital, es decir, las ganancias de las corporaciones rápidamente giradas a los centros del capital, y en segundo lugar, dispositivos jurídicos que permitían que cualquier controversia con las empresas transnacionales no se juzguen al interior de los estados, sino que se juzguen en tribunales arbitrales. El más conocido es el del CIEDI, que funciona en la órbita del Banco Mundial. Bueno, esas dos cosas están prohibidas en Bolivia a partir de la nueva Constitución Política del Estado. Digamos, buena parte de los recursos naturales o los bienes comunes directamente no lo pueden explotar los privados. Por ejemplo, el agua no puede ser susceptible de prestación de servicios públicos privados, y hay otros que sí, como algunos recursos hidrocarburíferos, pero la Constitución obliga a reinvertir a las grandes corporaciones en Bolivia las utilidades que se generan, y en segundo lugar se estipula que las controversias entre el Estado boliviano y esas corporaciones se juzgan en Bolivia. Entonces, hay algunas limitaciones, yo creo que podrían ser muchas más, de las corporaciones o hacia las corporaciones. Y el otro gran dispositivo ha sido el de hacer al Estado un agente económico, ¿sí? Ahí uno podría pensar, si la Constitución de Bolivia no se quedó corta en pensar a las organizaciones comunales como otro agente económico, pero esas han sido las dos herramientas del proceso constituyente boliviano para limitar algunas políticas neoliberales. Algunas regulaciones directamente sobre las corporaciones, yo creo que podrían haber sido más, y en segundo lugar, una presencia estatal mucho más potente en algunos sectores de la economía. ¿Cuál creo que ha sido el déficit del proceso, de todos los procesos constituyentes en América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela? Y con esto cierro. Y que me parece que es uno de los grandes objetivos en pensar una nueva arquitectura institucional. Es cómo vamos a pensar los derechos o la relación entre los derechos y las grandes corporaciones, ¿sí? Digamos, en general, el discurso de los derechos humanos, que es la parte menos conservadora del derecho, digamos, el derecho es una disciplina estrictamente conservadora, la parte menos conservadora, si se quiere, más emancipatoria del derecho son los derechos humanos, pero los derechos humanos se piensan en general en relación con el poder de los estados solamente. Y como les decía antes, de las 100 economías del mundo, la mitad son corporaciones. Entonces, si la promesa de los derechos es una promesa emancipatoria, es una emancipatoria respecto de los poderes que son ilegítimos, me parece que la gran deuda pendiente de estos procesos que hay que revisar con mucho cuidado, los de Ecuador, los de Venezuela y sobre todo los de Bolivia, es cómo vamos a pensar la relación, ya no entre los estados y los derechos, sino entre las grandes corporaciones y los derechos. Me parece que esa es una de las pistas para tener un diseño institucional mucho más incómodo para el regreso, la consolidación y la perpetuación de las políticas neoliberales. Muchas gracias.